96.5. 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este miércoles 30 de mayo del año 2018, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana. Buenos días, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez. Buenos días a Luis Ramírez, Daris Terrero, Joselito Félix. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal. Buenos días a Helen Gil. Buenos días a toda la amable teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23 y el excelente equipo de trabajo de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todos y a todas, don Amaury Saibar. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, ciertamente en el día de hoy estamos conmemorando el 56 aniversario del ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina, un acontecimiento que marca un antes y un después en el acontecer político de nuestro país, después de 31 años de dictadura que fueron el producto, ¿no?, del colapso de un ensayo democrático en el que se presentaron una serie de factores que lo llevaron realmente a que se crearan las condiciones para la aparición de una dictadura. Yo creo que influyeron muchos los resultados de esas elecciones de 1924, en la que pues Horacio Vázquez ganó las elecciones al prócer, al padre de la Tercera República, Francisco J. Peinado. Yo creo que este ha sido uno de los acontecimientos que mayor frustración ha producido en sectores intelectuales, en sectores de una emergente clase media, que inmediatamente empezó a articular otras opciones para tratar de ejercer el poder, y buscando esas otras opciones cayeron en las manos equivocadas. Porque si bien es cierto que la prolongación del periodo de Horacio Vázquez sobre una errónea interpretación constitucional, si bien es cierto que ahí estuvo el detonante de la conspiración y del arribo al poder de Trujillo, el arribo al poder de Trujillo no se produce si antes
no se han creado las condiciones políticas para que eso ocurra. Entonces la frustración, pues sobre todo de las fuerzas nacionalistas y de la intelectualidad nacionalista que se colocó detrás de Francisco J. Peinado, la llevó siempre pues a estar distante del gobierno de Horacio Vázquez y a articular una conspiración para buscar el poder. El líder de esa conspiración no era Trujillo. Trujillo se adueñó de ella, se alzó con el santo y la limosna, como ya lo había hecho en el pasado Pedro Santana. ¿Por qué? Porque así como Bobadilla creyó que Santana era un patán que podía usarlo como fuerza de choque para pues garantizarle a él el poder. Asimismo, Salvador Estrella Ureña creyó que Trujillo era lo propio. Y en todo este movimiento que articuló, se alió con Trujillo para desplazar a Horacio Vázquez para buscar la toma del poder. Y entonces Trujillo, que era parte de la conjura, no la conjura en sí, sino el patán, el instrumento de choque que pretendía el intelectual o los intelectuales que tenían para ellos ir al poder. Entonces después resulta que Trujillo rompe con Estrella Ureña y se alza con el santo y la limosna y se posterga por 31 años. Después él tendría otras rupturas, la ruptura con Desiderio, que no era propiamente un ente intelectual, pero sí parte de ese caudillismo importante que vivía en conspiraciones constantes. Entonces, ahí vamos a tener realmente el surgimiento de esta dictadura. Hoy, en una crónica de la periodista Emilia Pereira, ella cita a Juan Daniel Valcárcel en un elemento muy importante, es señalando que en esta conspiración no había ninguna ligazón con fuerzas adversarias a Trujillo, con organizaciones antitrujillistas, ninguna ligazón. A Trujillo lo mataron los trujillistas. A Trujillo lo mataron los trujillistas. A Trujillo lo mató la burguesía que él prohijó cuando ya esa burguesía se sentía en capacidad de ejercer el poder por sí misma y no ser una dependiente, una humillada de Trujillo. Y entonces con ese fin quitaron al jefe, con ese fin quitaron al dictador, para ser ellos entonces el ente de gobierno. Pero afortunadamente esa parte del plan no se dio, porque otros liderazgos entonces con los que no se contaba pues emergieron. Otros liderazgos emergieron, porque el propósito de esa gente no era realmente un propósito de crear, digamos, un país de mayor nivel de participación de los distintos sectores. No, era ellos gobernar. Era ellos gobernar. Entonces,
dice lo siguiente, Juan Daniel: se trató más bien de una conspiración cuidadosamente organizada e integrada por personas no alineadas con organizaciones políticas adversas a la tiranía, a quienes les tomó casi 3 años llevar a feliz término su proyecto. Tampoco fue un complot carente de fines políticos concretos, como han sugerido pues ciertos autores. Bueno, el proyecto cumplió con una parte, no llegó a feliz término. El término ahí no sería que llegó a feliz término, porque feliz término habría sido que los propósitos que ellos tenían, lo hubiesen alcanzado. Lograron matar a Trujillo, pero el plan político que tenían fracasó. El plan político fracasó y después, pues en términos electorales, cuando tuvieron la oportunidad de ir al poder a través de las urnas, también fracasaron. La candidatura de Viriato Fiallo era una representación de esos sectores que conspiraron de los trujillistas que mataron a Trujillo. Era en esencia eso lo que representaba el antitrujillismo. Y entonces la emergencia de los dos líderes que van a dominar la política después de esa etapa llevó a esa generación al fracaso, empezando por Viriato Fiallo, a quien un candidato que tenía 25 años en el exilio vino y en pocos meses le ganó unas elecciones. Desde luego, nunca se ha hablado del rol que jugó, o se ha hablado muy poco para ganar esas elecciones, el presidente, el líder que no podía participar, que tenía impedimento constitucional, y sin haber suscrito un pacto patriótico, pues mandó a votar por Juan Bosch, que no es verdad que podía ganar unas elecciones sencillamente con venir 3 meses y pronunciar discurso en un país del 80% del voto rural en esos momentos. Y quien dominó el voto rural apoyó pues a Juan Bosch, porque no quería que pasara Viriato Fiallo. Aunque un mes después de apoyar a Juan Bosch, ya estaba también conspirando para la desaparición del gobierno del profesor Juan Bosch. Así es que estamos, señores, en la conmemoración del 56 aniversario del ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Me compartía Humberto Paniagua su preocupación con relación a la situación de la delincuencia en el municipio de Santo Domingo Este. Y le decía que tengo los resultados de una encuesta a la que todavía no me he referido y voy a preparar ese tema para el próximo viernes. Los resultados de una encuesta reciente en el municipio, en las 3 circunscripciones del municipio de Santo Domingo Este. Un trabajo serio hecho por una empresa de bastante prestigio, confiabilidad, que no se ha hecho con fines propagandísticos. No ha sido hecho con fines propagandísticos. Incluso soy de los propiciadores de esa encuesta que se hizo en Santo Domingo Este. Y la estoy citando ahora porque le dije a Humberto lo siguiente: el mayor problema que tienen
los municipios de Santo Domingo Este el problema que ubican como su principal, alcanzando en las tres circunscripciones sobre 78, 79 y 80%, se llama la delincuencia. Lo que hoy pone en peligro cualquier propuesta del Partido de la Liberación Dominicana en Santo Domingo Este se llama la delincuencia. No importa a que usted aspire hoy en Santo Domingo Este a través de la boleta del PLD. Usted puede aspirar a regidor o suplente a regidor, puede aspirar a alcalde, puede aspirar a diputado, puede aspirar a senador o puede aspirar a presidente de la República. El principal adversario del PLD, que sin embargo aparece en primer lugar como partido, es muy distante del partido que aparece en segundo lugar. El principal adversario del PLD y desde luego de los moradores de Santo Domingo Este es la delincuencia. El alcalde aparece como la principal figura del municipio, como la figura de mayor influencia en el municipio, y ya veremos cuando demos los detalles cómo está valorada, muy bien valorada su gestión, aunque también hay aspectos ahí que son aspectos críticos, como el aspecto de los mercados, el aspecto de los cementerios, porque eso fueron un trabajo realmente muy serio, muy objetivo, y aparece muy bien. Pero si el gobierno, si la alcaldía, si todo el que tiene incidencia política en ese municipio no atiende el bendito tema de la delincuencia, se pueden llevar ahí tremenda sorpresa. Porque a quienes se le va a cobrar en la boleta esa situación que tienen de desesperación con la delincuencia. Desesperación con la delincuencia, los moradores de Santo Domingo Este. Esa situación a quien se le va a cobrar es a todo el que se aparezca ahí en una boleta en representación del gobierno y del partido oficial. Esos son los que van a pagar las consecuencias de esa situación que tiene, pues, pero señores, una cuestión desesperante, porque hemos visto este problema reflejado en otros estudios, pero no a ese nivel. Y ya después me prepararé un enfoque total sobre los aspectos más importantes de ese estudio que se acaba de levantar. Es decir, se hizo hace un tiempo, pero se recibió hace apenas 2 semanas, ya de manera formal. Entonces, vamos, señores, con otros temas, Amaury. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Me corrige el camarada que no son 56, que son 57. Desde 1961, vamos a calcular la matemática, nos parece que fallamos ahí con un número, pero bueno, 57 años. Señores, miren, hay otras informaciones importantes para compartirla con ustedes. Quiero lamentar el cierre de el diario digital 7dia.com.do, que fue ya anunciado ayer de manera formal por quien fuera su fundadora, la periodista Margarita Cordero, que ya no estaba en este digital desde hace unos años. Había salido del digital, pero mantenía sus vínculos con este medio. Entonces, por decisión de su propietario, el digital cerró.
Uno sabe que estos medios digitales en una etapa de transición en la que todavía hoy no hay una definición clara de una serie de cosas, el digital, si bien es cierto que es una representación de la inmediatez, del desarrollo tecnológico, de una sociedad que se está desentendiendo del papel, de generaciones que ya no ven pues medios impresos, sino que a los propios medios impresos lo ven a través de la vía digital, sin embargo, esta etapa de transición todavía acusa una serie de indefiniciones, y el digital como tal no es un proyecto de rentabilidad, no es un proyecto comunicacional de rentabilidad, son proyectos sustentados o por grupos económicos o por grupos mediáticos que lo tienen como parte de una sinergia. Y entonces sí, quien sustenta el medio, ya eso le está representando un costo pues que entiende que ya le desborda, o un costo que le está creando una situación financiera, pues toma la decisión de prescindir del medio. Ese es uno de los factores. Ese es uno de los factores que influye en esto. Pero usted dirá, bueno, pero esa es la misma situación de otros medios. Sí, lo es y no lo es, porque también los medios se sustentan con cierto liderazgo. Los medios tienen que tener cierto liderazgo, tienen que tener una presencia de opinión, tienen que tener una representatividad, y se van dando estas situaciones. Yo creo que la propia salida de la distinguida periodista Margarita Cordero desde hace un tiempo de ese medio, le quitaba un elemento especial, el sabor especial que ella sabe comunicarle a las cosas que hace, y desde luego que también eso influye en el desinterés de la gente, porque ahora usted verá toda esta hipocresía de gente lamentándose mucho que el medio haya desaparecido, pero vaya a ver si los que se lamentaban que el medio haya desaparecido apoyaban ese medio. Vaya a ver si lo apoyaban, porque si el medio está apoyado, si el medio está teniendo una incidencia en la gente, pues vale la pena sustentar el sacrificio económico que eso representa. Si de luego usted está haciendo un sacrificio económico y eso no le está representando, le está redituando una escasa incidencia, pues ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? Entonces, esa es la cuestión. Pues, si a usted le gusta un medio, pues usted debió demostrarlo apoyando ese medio. ¿Cómo usted puede apoyarlo? ¿Cómo usted puede apoyarlo? Bueno, leyéndolo, reproduciéndolo, haciendo que el medio tenga incidencia. Y los sectores privados que pudieran interesarle, pues apoyando también el medio en términos financieros. Entonces, es una lástima porque es una ventana, y yo creo que el debate realmente cotidiano se fortalece con la presencia de todos los medios. Como es una lástima eso, por otra parte, lo que ha ocurrido con la cadena de Starbucks en Estados Unidos es aleccionador. Ayer, de manera simbólica, esta cadena cerró en la tarde, cerró sus 8,000 establecimientos en los Estados Unidos, en los que tiene 180,000 empleados, pero lo cerró para un
taller para integrarlo a todos en un taller contra el racismo, y además para hacer ver con contundencia a toda la sociedad que pues esa situación que se dio en Pensilvania, donde dos personas, dos jóvenes afroafricanos que no estaban consumiendo, pues le llamaron la policía. Ellos dijeron que estaban esperando a otro compañero que llegaba al establecimiento para entonces consumir, y no le creyeron, le llamaron a la policía, fueron apresados. Ahí llegó la otra persona que ellos estaban esperando, gente grabó la cuestión y eso se viralizó y se convirtió en una expresión de rechazo nacional a Starbucks en Estados Unidos por estas expresiones de racismo. Ellos han querido dejar claro de manera contundente que no es una línea de esa cadena, y yo creo que el mensaje del cierre por la tarde de ayer de todos sus establecimientos para someterse a este proceso de una especie de taller sobre el manejo a todos los clientes sin distinción de razas ni de ningún otro tipo. Yo creo que esto es importante. Por otra parte, ayer se anunció aquí en la República Dominicana la solicitud el apresamiento de el señor Tony Santana Cuevas, que era embajador, director de frontera, para enfrentar a una acusación de presunto incesto, es decir, de violación al artículo 331 del Código Penal, que fue modificado por la ley 24-97. Entonces, hoy el Ministerio Público solicitaría medidas de coerción. Él está en la jurisdicción ordinaria porque con la cancelación por parte del presidente Medina perdió el privilegio de jurisdicción y ahora toca a la jurisdicción ordinaria conocer de esto, que nosotros esperamos que sea llevado a cabo basado en el principio de objetividad. Creo que la denuncia que hizo Marilena Núñez expresaba una preocupación esencial, que este caso no tuviera un tratamiento distinto a otros casos, y que si aquí habían elementos como el testimonio de dos colegios que rara vez puede juntarse en un expediente como este, esas cosas tendrían que ser conocidas por la justicia y tomar ya las decisiones en base a lo que arroje un proceso. Eso no significa por parte de un periodista, por parte de Marilena, una condena a esa persona, porque los periodistas no condenan, no son jueces, ni que los considere culpable ni inocente, sino que en su caso se reunían los elementos que ameritaban que este caso fuera atendido por la justicia como debe ser, respetando el principio de presunción de inocencia, pero haciendo todas las indagatorias del lugar para determinar la verdad en este caso. Y esperamos que eso ocurra así. Me siento optimista con la ley de partidos. Yo creo que, si bien es cierto que en esta primera reunión no hubo un acuerdo, el ánimo es de acuerdo. Y no solo es que el ánimo es de acuerdo, por la reunión que sostuvieron ayer, encabezada por el
el doctor Reinaldo Párez Pérez, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, representantes de distintas fuerzas políticas. Ahí estuvo, por ejemplo, en un momento Pacheco con la posición del PRM, estuvo Máximo Castro con la posición del Partido Reformista, en el PLD sabemos que hay dos visiones sobre este tema. Esas dos visiones estuvieron ahí, en esta discusión, y hay varias posibilidades, porque creo que la propia carta del presidente Danilo Medina, de por sí ya abre el camino de un entendimiento, porque en la carta el presidente Medina reconoce que ese proyecto no tiene la posibilidad de ser aprobado tal y cual salió del Senado. Entonces, si no tiene la posibilidad de ser aprobado tal y cual salió del Senado, y la posición que sale del Senado es la de primarias abiertas y simultáneas, la propia carta del presidente Medina indica que hay una disposición de ceder en alguna medida, porque de lo contrario no tendría sentido esa carta. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pudiera ocurrir que tuviéramos, el PRM está planteando primarias cerradas y simultáneas. Cerradas y simultáneas. Hay una posibilidad que se está planteando en quienes planteaban las primarias abiertas y simultáneas, plantean que entonces se deje que sean simultáneas y que se deje a los partidos la decisión. Pero esa parte no la comparte el sector que ha estado planteando en el PLD que eso es inconstitucional. ¿Por qué no la comparte? Porque si bien es cierto que serían simultáneas, entonces quedaría en manos de los partidos decidir. En el PLD de todas maneras se puede imponer la primaria abierta, y en el PLD de todas maneras es mayoritaria la posición de primarias abiertas. Entonces ahí no hay acuerdo en esa parte. Entonces, ¿en qué podría haber acuerdo? ¿En qué podría haber acuerdo? En que si el partido decide qué tipo de primarias puede alcanzar o va a llevar a cabo, entonces que no sean simultáneas. Pero de alguna manera, ahí se va a producir un acuerdo. Porque el ánimo que hay entre todos es eso. Ayer, aunque cada quien expresó su posición, no hubo un ambiente de radicalismo. Y hay un tema muy importante, porque como mañana no estamos aquí en vivo, hay un tema que no lo puedo dejar de tocar por la dimensión que tiene ese tema. ¿Cuál es ese tema? Bueno, señores, estamos ante la posibilidad de un cisma en la Iglesia Católica. Estamos ante la posibilidad de un cisma en la Iglesia Católica. Si bien es cierto que este documento de apelación pastoral a los obispos, que han suscrito 250 sacerdotes, puede definirse hasta ahora como una posición de minoría, esa minoría es muy significativa, porque son 250 sacerdotes. Es cierto que 250 frente a 4.000 sacerdotes de la iglesia están muy lejos de constituir una mayoría significativa, son una minoría, pero la diferencia en las posiciones resultan prácticamente irreconciliables. Lo primero, que la iglesia es una institución jerárquica, y como institución jerárquica, los obispos son los que trazan la pauta a los sacerdotes.
aquí es al revés. Los sacerdotes están pues apelando a los obispos, porque ellos dicen que no es, que esto no se trata en lo que es la apelación pastoral a los obispos para una reafirmación apostólica del Evangelio, que aunque algunos medios han focalizado esto como un enfrentamiento al Papa Francisco, ellos dicen que no es al Papa Francisco, porque este documento está dirigido a todos los obispos, incluyendo al obispo de Roma, que es el Papa. Es decir, esto no es un documento dirigido al obispo de Roma, sino es un documento dirigido a todos los obispos, y entre los obispos está el obispo de Roma. ¿Por qué ellos están haciendo este documento? ¿Y a qué cosas ellos se están oponiendo? Ellos están hablando de una interpretación populista del concepto de la misericordia, que se está dando una interpretación populista a la misericordia, y que en esa interpretación populista de la misericordia, la Iglesia se ha abierto a cosas tales como permitir la comunión de personas divorciadas que han vuelto a matrimoniarse. Es decir, que han tenido otros matrimonios, se han reintegrado a la Iglesia, y entonces se le está permitiendo la comunión. Entonces, estos sacerdotes no están de acuerdo con eso. Estos sacerdotes no están de acuerdo con que se permita la comunión de los gays o de las personas homosexuales. No están de acuerdo, no están de acuerdo con eso. Pero lo que más lo ha irritado es la posibilidad de mujeres sacerdotes o sacerdotisas, que es una línea que se está promoviendo, y ellos están espantados contra la posibilidad de que una mujer pueda ejercer el ministerio del sacerdocio. Y entonces han producido esta carta pastoral, llamando a la Iglesia a volver a la ortodoxia. Como los tiempos están marcando, digamos, movimiento distinto a lo que estos señores están planteando, la única posibilidad que ellos tienen después de esto es la de un cisma. Es decir, la de crear su propia versión de catolicismo, porque es muy difícil que esta situación llegue a un retroceso, porque llevaría a la Iglesia a una postura total de aislamiento. Y bueno, entre los 11 sacerdotes españoles que están en esa línea, está el sacerdote muy conocido en la República Dominicana, Christopher Harley, que pues aquí hizo campaña para defensa de los supuestos derechos de los trabajadores haitianos, pero en la República Dominicana. Nunca cruzó a Haití a defender y a expresar toda esa solidaridad que él siempre sintió con los haitianos. Él la quería expresar en la República Dominicana, nunca fue y llevó su ministerio a Haití. Él está entre los 11 sacerdotes españoles de los 250 de los 250 que expresan esta preocupación en 6 continentes. Son 250 sacerdotes de 6 continentes los que están en esta apelación apostólica, a la que yo no le veo otra salida que un nuevo cisma en la Iglesia Católica. Amaury Saibar. Cambio.